Nuestra máquina del tiempo acaba de encenderse. El zumbido es grave, profundo, como si el universo mismo estuviera advirtiendo que lo que estás a punto de ver no puede verse con los ojos comunes. No estamos hablando de reyes ni de presidentes. No estamos hablando de celebridades ni de herederos. Estamos hablando de algo mucho más antiguo, mucho más fascinante, mucho más revelador sobre la naturaleza humana. Estamos hablando de los ricos, de lo que significa ser rico, en cada era que este planeta ha conocido, de lo que se necesitaba para estar en la cima, de cómo se veía esa cima, de qué olía, qué se comía, cómo se dormía, cómo se vestía, cómo se ejercía el poder cuando nadie podía cuestionarlo. Primera parada, la Edad de Piedra. Agárrate fuerte, el suelo cruje bajo nuestros pies. Hay nieve, mucha nieve. El viento corta la piel como una hoja de obsidiana recién tallada. Estamos en algún lugar de Eurasia, hace entre 20 y 30 mil años. El sol apenas calienta. Los árboles son pocos. Los animales son enormes y peligrosos. Y en medio de este paisaje brutal, hay una pregunta que define todo. ¿Quién va a sobrevivir el invierno? Porque aquí, en la Edad de Piedra, sobrevivir el invierno era exactamente lo mismo que ser rico. No había otra métrica. No había cuenta bancaria. No había cuenta propiedad. No había título nobiliario. Solo había una pregunta. ¿Tienes lo suficiente para no morir de frío y de hambre antes de que vuelva la primavera? Y los ricos de esta era eran perfectamente identificables. No necesitabas ver su ropa, ni su casa, ni sus joyas para saberlo. Bastaba con mirarles la cara. Los ricos de la Edad de Piedra eran los gordos en invierno. Sí, exactamente así. Un hombre con grasa corporal visible cuando el resto de la tribu estaba consumido por el esfuerzo y la escasez era un hombre con acceso constante y garantizado a comida. Sus dientes estaban completos y sanos, lo que significaba que su dieta era variada y suficiente. Sus heridas estaban curadas y cicatrizadas correctamente, lo que significaba que alguien tenía tiempo y recursos para cuidarlos, que el fuego siempre estaba encendido, que había caldo, que había calor, que había comunidad organizada a su alrededor. La ropa era el segundo indicador. El rico de la Edad de Piedra llevaba una parca hecha de piel de reno o de mamut, cosida con una precisión extraordinaria usando agujas de hueso finísimas y tendones como hilo. Pero lo que verdaderamente lo distinguía no era la piel en sí, sino las cuentas. Cientos de cuentas cosidas en la ropa decorando los bordes formando patrones. Cada cuenta era una pieza de marfil, hueso o piedra tallada a mano, pulida durante horas. Producir una sola cuenta podía tomar entre 3 y 5 horas de trabajo delicado y paciente. 200 cuentas en una prenda significaban 200 horas de labor especializada que alguien había invertido exclusivamente en ti. Eso era riqueza. Eso era estatus. Y luego estaban los collares. Los collares del rico de la Edad de Piedra eran una declaración geopolítica. Mezclaban huesos tallados de valle local con ámbar traído de la costa báltica, con conchas del mar Mediterráneo, con obsidiana volcánica de regiones, a cientos de kilómetros de distancia. Cada uno de esos materiales foráneos era prueba de algo extraordinario. Rutas comerciales activas, alianzas entre grupos, capacidad de negociar e intercambiar con desconocidos a lo largo de distancias enormes. El hombre que llevaba una concha del mar en medio de las estepas heladas era un hombre conectado con el mundo. Y en esa era, estar conectado era el poder supremo. La mansión de la Edad de Piedra no tenía columnas de mármol ni jardines con fuentes, pero existía. En las llanuras frías era una tienda de grandes dimensiones construida con pieles tensadas sobre estructuras de huesos de mamut, sellada con tierra compactada para aislar del viento ártico. Los perros domesticados dormían en el perímetro alertando ante cualquier amenaza nocturna. Cerca había fosas de almacenamiento excavadas en el permafrost, el primer refrigerador de la historia humana, donde se guardaba carne para los meses más duros. Tener comida enterrada en el permafrost, mientras el resto de la tribu dependía de la caza diaria, era exactamente equivalente a tener un fondo de inversión mientras otros viven al día. Y en los festines, la jerarquía era visible y perfecta. Los cazadores más grandes, los chamanes, los ancianos de mayor rango recibían los mejores cortes, el lomo, el hígado, la médula de los huesos largos. Era energía concentrada, proteína pura, el equivalente prehistórico de la mesa privada en el mejor restaurante de la ciudad. Riqueza en la Edad de Piedra era tener tus necesidades de supervivencia cubiertas mientras otros sufrían. Era exactamente eso.
sin adornos conceptuales, abstracciones financieras, vida o muerte. Y ellos elegían vida, siempre. Saltamos ahora 5000 años hacia adelante. La máquina vibra, el calor nos golpea inmediatamente. Hay arena, hay un río enorme y lento, hay palmeras y el olor a lino caliente bajo el sol. Estamos en el antiguo Egipto. El año es 950 a.C. El faraón Ramsés el Grande lleva décadas en el trono. Las pirámides llevan más de 1000 años en pie. Y la riqueza ha cambiado de una manera radical, fundamental. Por primera vez en la historia humana, los ricos se han separado físicamente del resto de la sociedad. Ya no viven en el mismo campamento aunque tengan más. Viven en otro mundo completamente distinto. Las villas de los ricos egipcios eran estructuras de ladrillo de barro construidas con precisión, con muros gruesos que mantenían el interior fresco durante el calor brutal del verano nilótico. Tenían jardines privados con estanques rectangulares donde crecían lotos y donde nadaban peces. Tenían panadería propia dentro de las instalaciones, con hornos permanentemente encendidos. Sus almacenes estaban llenos hasta el techo de grano, aceite, vino, cerveza y especias. No necesitaban salir a buscar nada. El mundo llegaba a ellos. El control del comercio era su fuente fundamental de poder. Exportaban grano río abajo y a través del Mediterráneo. Importaban cobre de la península del Sinaí, estaño de regiones lejanas, madera de cedro del Líbano, porque en Egipto los árboles grandes simplemente no existían. Sus equipos de artesanos y trabajadores del metal transformaban esas materias primas en bienes manufacturados que se redistribuían a lo largo de toda la red comercial del mundo antiguo. Controlaban la cadena de producción de principio a fin. Eran industriales antes de que la industria tuviera nombre. El dormitorio del rico egipcio era un catálogo de importaciones de lujo. La estructura de la cama era de cedro libanés, una madera que no existía en Egipto y que debía recorrer cientos de kilómetros por tierra y por mar para llegar. Las decoraciones eran de oro batido. Los tejidos eran de lino de la más alta calidad, fresco al tacto, casi transparente, privilegio absoluto en un clima donde el calor era el enemigo permanente. Algunos de los más acomodados tenían además instalaciones para bañarse con agua que llegaba y se vaciaba a través de canales diseñados específicamente. Fontanería privada, 3000 años antes de que Roma hiciera famoso ese concepto. Y luego estaba la pirámide. La pirámide roja de Seneferu en Dashur, construida más de 250 años antes de este momento que estamos visitando, seguía siendo una declaración de poder tan absoluta que resultaba casi incomprensible. Una montaña artificial de piedra, caliza perfectamente ensamblada, construida con precisión matemática, visible desde kilómetros de distancia, apuntando al cielo como una declaración permanente de que alguien había tenido el poder de movilizar a decenas de miles de personas durante décadas para construir su tumba. La riqueza egipcia no era solo disfrute en vida, era inmortalidad arquitectónica. Era escribir tu nombre en piedra para siempre. Avanzamos ahora al año 100 de nuestra era. Roma. El imperio está en su apogeo. Las calles están empedradas con piedra volcánica traída de las canteras del Lacio. Los acueductos llevan agua fresca desde los montes hasta las fuentes públicas y las casas privadas de quienes pueden pagarla. El Coliseo lleva apenas 20 años terminado y ya es el centro del entretenimiento del mundo conocido. Y los ricos romanos han llevado el concepto de la buena vida a un nivel que no volveremos a ver en mucho tiempo. La domus romana de un hombre verdaderamente acaudalado era una obra arquitectónica de primera magnitud. En el centro, el jardín de estilo peristilo, con columnas pintadas en rojo y ocre rodeando un espacio abierto donde crecían plantas cuidadosamente seleccionadas y donde el agua corría de fuente en fuente. Las cocinas estaban completamente equipadas con personal especializado. Había agua corriente. Había letrinas privadas conectadas al sistema de alcantarillado de la ciudad. El suelo era mosaico, las paredes eran frescos. Cada espacio tenía una función precisa y estaba decorado con una intención estética deliberada. Era una máquina de bienestar perfectamente calibrada. El personal esclavo cubría absolutamente todas las necesidades cotidianas.
Había esclavos educados que actuaban como secretarios, maestros privados, para los hijos, médicos, cocineros especializados en diferentes tradiciones culinarias, músicos para los banquetes. Los banquetes eran casi diarios para quienes podían permitírselos, y eran eventos de exhibición social donde se demostraba la amplitud de las conexiones y el refinamiento del gusto. Los mejores vinos de Italia, Grecia y España, ostras traídas vivas desde las costas, especias orientales que llegaban a través de rutas comerciales que cruzaban Asia entera. En los días de juegos, los ricos ocupaban los mejores asientos del Coliseo, en las gradas bajas cerca de la arena, con visión perfecta de cada detalle de los combates. La posición en el teatro y en la arena era un mapa exacto de la jerarquía social romana. Sentarse en la fila equivocada era un insulto político. Cuando la ciudad se hacía demasiado, los carruajes privados los llevaban a sus villas en los alrededores. El concepto original de los suburbios de lujo y más lejos aún tenían grandes propiedades rurales con cientos de esclavos trabajando los viñedos. Roma inventó la economía de servicios, el rentismo inmobiliario, el préstamo con interés institucionalizado y el entretenimiento masivo como instrumento de control social. Todo lo que reconocemos hoy. La máquina nos lleva ahora a 1150 después de Cristo, París, la Edad Media. Y la primera cosa que golpea es el silencio pesado de un mundo sin electricidad, sin motores, rumor constante de la civilización industrial, solo viento, campanas de iglesia, el sonido de los cascos de los caballos, sobre el barro. Y en la distancia, recortándose contra el cielo gris de invierno, las torres de piedra de un castillo. Porque aquí, en la Europa medieval, el palacio del rico no está en la ciudad. El rico medieval está en su fortaleza. Y su fortaleza es literalmente inexpugnable. Los castillos de la nobleza medieval eran organismos autosuficientes y complejos. Tenían puertas fortificadas que podían resistir asedios durante meses. Dentro había grandes salones para el banquete y la administración, capillas privadas para los oficios religiosos diarios, cocinas capaces de alimentar a cientos de personas, bodegas donde los mejores vinos y cervezas maduraban en frío perpetuo, y habitaciones señoriales, con chimeneas que hacían el frío europeo perfectamente soportable. El servicio era total. Había sirvientes para cada función imaginable, desde los que encendían las velas hasta los que probaban la comida antes de que el señor la tocara. El poder medieval no era solo económico, era territorial y casi divino en su concepción. La nobleza poseía la tierra y todo lo que había sobre ella, bajo ella y cerca de ella. Los campesinos pagaban por vivir en esa tierra. Pagaban para usar el molino señorial, el único lugar donde podían moler su grano. Pagaban para usar el horno comunal. Pagaban para cruzar los puentes. Pagaban para pescar en los ríos que cruzaban las tierras nobiliarias. Pagaban para cazar en los bosques. Era un sistema de extracción total, brillantemente diseñado, imposible de evadir sin abandonar completamente la civilización. Y cuando visitaban la ciudad, se alojaban en lujosas casas urbanas que tenían en las principales ciudades del reino. Vestían sedas importadas de Oriente, linos de la más alta calidad, lanas teñidas con colorantes rarísimos y carísimos que producían los rojos y azules intensos que identificaban a la nobleza a distancia. Las decoraciones doradas en sus ropas eran literalmente hilo de oro entretejido en la tela. Tenían pequeños ejércitos privados para mantener el orden y suprimir cualquier rebelión. La violencia era parte del presupuesto operativo de ser noble Florencia. El Renacimiento está en su momento más brillante. La ciudad es la capital financiera del mundo conocido, y los más poderosos no son reyes ni guerreros, son banqueros. Concretamente, los Medici y sus contemporáneos de la élite financiera florentina, hombres que habían construido imperios de papel, tinta, promesas y deuda. Vivían en palacios urbanos de una belleza estudiada y perfecta, donde cada detalle arquitectónico era una declaración de refinamiento. El Palazzo Medici existe todavía hoy. Puedes visitarlo. La fachada de piedra rústica en el exterior era deliberadamente austera, un gesto calculado de modestia. El interior era un catálogo de los mejores artistas de la época. Su negocio era el dinero mismo. Prestaban dinero a príncipes, a papas, a reyes y a repúblicas. Financiaban guerras y luego financiaban las paces que seguían a esas guerras. Manejaban los ingresos de la Iglesia Católica a través de una red de sucursales que se extendía por toda Europa.
Administraban transferencias, depósitos, cambio de divisas, letras de cambio que permitían mover fortunas de una ciudad a otra sin transportar una sola moneda de oro. Su poder era la información y las conexiones. Conocían antes que nadie a quién le iba bien y a quién le iba mal. Eso valía más que cualquier ejército. En verano escapaban al campo, a villas diseñadas por los mejores arquitectos de la época, rodeadas de jardines geométricos y de paisajes toscanos que parecían pintados. Tenían equipos completos de administradores, contadores, tutores privados para sus hijos, cocineros especializados, música en la mesa. Y como mecenas del arte, mantenían ocupados a los mejores creadores de la historia humana. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel eran contemporáneos de esta élite. Sus capillas, sus esculturas, sus pinturas eran encargadas y pagadas por estos hombres. La riqueza del Renacimiento se medía también en belleza producida y acumulada. Sevilla 1170. El mundo acaba de expandirse de una manera que ninguna generación anterior podría haber imaginado. América existe. Y su plata, su oro, sus especias y sus recursos fluyen hacia Europa a través de un único puerto controlado, Sevilla. La casa de contratación regulaba todo el comercio con las Américas, y quienes tenían las licencias para operar dentro de ese sistema eran los hombres más poderosos del momento. No habían nacido ricos necesariamente. Habían escalado, habían aprendido, arriesgado, conectado, sobrevivido y triunfado en un juego de altísimas apuestas. Financiaban las expediciones, asumiendo el riesgo de que el barco nunca regresara, a cambio de participación en los beneficios, si regresaba. Cargaban los barcos con mercancías europeas para vender en América y los llenaban de vuelta con plata, cacao, colorantes, maderas exóticas y todo lo que el Nuevo Mundo producía. Aseguraban las travesías, inventando en la práctica el concepto moderno del seguro marítimo. Prestaban dinero a otros comerciantes más pequeños a intereses que reflejaban exactamente el riesgo de la travesía oceánica. Su poder era completamente diferente al del noble medieval. No venía de la tierra, venía de los barcos, de los documentos, de la información privilegiada sobre qué rutas eran seguras y cuáles no. Era poder moderno. El siglo de la razón, de la enciclopedia, de los salones donde los filósofos debatían el futuro de la humanidad. Y entre todos los ricos de esta era fascinante, los que más llamaban la atención eran los fermiers generosos, los recaudadores de impuestos del rey. Vivían en mansiones extraordinarias con capillas privadas, jardines formales y salones dorados donde se reunía lo más brillante de la sociedad parisina. Su método era simple en concepto y extraordinariamente lucrativo en práctica. Pagaban al rey por el derecho a cobrar ciertos impuestos indirectos sobre la sal, el tabaco, las aduanas, y luego se quedaban con la diferencia entre lo que recaudaban y lo que habían pagado. El margen era enorme. Vestían con una elaboración que rozaba lo teatral, sedas bordadas con hilo de plata y oro, pelucas empolvadas de altura impresionante, joyas en los dedos y en los puños. Sus esposas llevaban los vestidos más elaborados que los talleres de París podían producir. Financiaban el arte y la ciencia de su tiempo. Muchos de ellos eran mecenas de los enciclopedistas, financiadores de los mismos filósofos que, sin saberlo nadie todavía, estaban construyendo la ideología que terminaría con su mundo en la Revolución. Había una ironía perfecta en ese detalle. Londres, 1851. Exposición acaba de inaugurarse en el Crystal Palace. El mundo industrial está en su apogeo, y los nuevos ricos son los magnates del ferrocarril, hombres que habían construido la infraestructura sobre la que corría literalmente toda la economía moderna. Vivían en casas elegantes con las últimas innovaciones tecnológicas, iluminación de gas en todas las habitaciones, los primeros sistemas de agua corriente interior, calefacción central incipiente. Tenían grandes equipos domésticos y grandes equipos de oficina. Vestían con la austeridad formal que definía al caballero victoriano. Traje oscuro, sombrero de copa, cadena de reloj dorada, cruzando el chaleco. Su poder se extendía globalmente a través de las finanzas internacionales. Las acciones de sus compañías ferroviarias se compraban y vendían en bolsas de todo el mundo. Habían cambiado la geografía del tiempo, donde antes un viaje de Londres a Berlín tomaba 2 días en carruaje. Ahora tomaba 3 horas en tren. Eso era poder real, poder de comprimir el espacio y el tiempo.
Y quienes controlaban esa compresión controlaban el comercio, la industria, la movilidad de personas y mercancías. Controlaban el siglo. Nueva York, 1955. El mundo acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial. América es la economía dominante del planeta. Y en las avenidas exclusivas de Manhattan, en los clubes privados donde se sirve whisky escocés de primera y se habla en voz baja, de transacciones que moverán millones. Los banqueros de inversión son la élite silenciosa. Viven en apartamentos en las mejores avenidas de la ciudad. Veranean en los Hamptons o en Newport. Sus hijos van a las mejores universidades del país, sin necesidad de ser los más brillantes. Ganan dinero con acciones, bonos y fusiones y adquisiciones. Controlan los flujos de capital que deciden qué empresas crecen y cuáles desaparecen, qué países obtienen financiamiento y cuáles no, qué sectores de la economía se expanden y cuáles se contraen. Su influencia es profundamente global, aunque ellos mismos raramente necesiten salir de sus oficinas de madera oscura en Midtown Manhattan. Tienen personal doméstico completo. Tienen vidas sociales activas en los circuitos correctos. Son invisibles para el público general y omnipresentes en los corredores donde se toman las decisiones reales. Y llegamos finalmente aquí, Los Ángeles hoy. El último tipo de rico que este recorrido nos revela es también el más nuevo, el más extraño, el más difícil de clasificar usando las categorías que hemos usado hasta ahora. Es el creador SEO, una figura que mezcla en proporciones variables al influencer, al productor de contenido, al fundador de startup y al empresario tradicional. Vive en zonas exclusivas con niveles de privacidad que antes solo existían para la realeza. Sus ingresos vienen de la publicidad digital, de las marcas que pagan por asociarse con su imagen, del contenido que produce y distribuye directamente sin intermediarios, y de las empresas que ha fundado o en las que ha invertido. Tiene un equipo que funciona como un pequeño estudio de entretenimiento. Directores de contenido, editores de video, managers de redes sociales, agentes de marca, abogados, especializados en propiedad intelectual. Viste con lo que se llama casual de lujo, ropa que parece simple pero cuesta, lo que cuesta un traje de Savile Roy. Alterna entre un auto eléctrico de última generación y un superdeportivo dependiendo de qué mensaje quiere comunicar ese día. Y su poder está hecho de algo completamente intangible. Atención. Millones de personas eligiendo voluntariamente ver lo que él produce cada día. Eso no tiene precedente histórico. No son los más ricos en términos absolutos. El patrimonio neto de los magnates del siglo XIX o de los financieros del siglo XX sigue siendo, ajustado por inflación, frecuentemente mayor, pero son un tipo de élite que nunca había existido antes. Su riqueza es pública en lugar de privada. Su poder viene del amor en lugar del miedo. Su influencia se mide en métricas que ninguna era anterior habría podido imaginar ni valorar. Cientos de millones de impresiones, tasas de engagement, coeficiente de conversión de seguidores a compradores. Son los ricos más extraños de toda la historia que hemos recorrido hoy. La máquina del tiempo se apaga. Hemos viajado desde las estepas heladas de la prehistoria hasta las colinas de Los Ángeles. Hemos visto cómo la riqueza era primero carne y fuego, luego grano y oro, luego tierra y violencia, luego dinero y conexiones, luego información y velocidad, y finalmente atención y presencia digital. En cada era, los ricos encontraron la forma de controlar el recurso más escaso y más valioso de su tiempo. La pregunta que el tiempo siempre termina respondiendo es esta. ¿Cuál es el recurso más escaso ahora mismo? Quien lo controle será el rico de la próxima era que todavía no hemos podido visitar.